¿En qué ministerio estamos? ¿Y qué dones tengo? Muchas veces uno puede estar en un ministerio equivocado y el enemigo nos va a tratar de poner en lugares donde no podamos expresar completamente el llamado, porque ahí sí Dios nos va a bendecir. Si el Señor me ha llamado a enseñar y a tocar en la vida de personas, a influenciar en la vida de los futuros líderes, a formar personas que puedan ser usados por Dios de una manera extraordinaria. Y sin embargo, yo pienso que tengo don de sanidad y liberación, como compartió el hermano. Y empiezo a ministrar sanidad y liberación. ¿Qué es lo que va a pasar? Voy a estar ministrando sanidad y liberación. Quizás no sean mis dones principales, pero Satanás se va a encargarse de traer los demonios, los endemoniados y los enfermos. No es que eso no sea importante, pero ¿en qué voy a pasar mi tiempo? Sanando personas, echando fuera demonios aquí. ¿Pero a qué me llamó el Señor? Y al final voy a perder de la influencia máxima de acuerdo al propósito de Dios. ¿Me entiende usted? Entender de que el ministerio fluye del ser es el primer paso hacia comprender partes del llamado que nosotros tenemos. Le dije muchas veces corremos y nos parecemos como el hámster dentro de la jaula. Entender personalidad, mi carácter, mis valores, mis dones es muy importante. Hay dos áreas más. Sentido del destino. En la parte del visión, la parte del llamado. ¿Cuál es su destino? ¿Sabe usted el sentido de su propio destino? ¿Cuál es su destino? Hay un buen ejercicio para poder entender nuestro destino. ¿Ha pensado usted en escribir un epitafio propio? Lo que se escribe en la lápida. Cuando uno muere le pone algo ahí, ¿no? Es un buen ejercicio para recordar y pensar cuál es nuestro sentido del destino. ¿Cómo quiere que lo recuerden la gente a usted? Aquí murió. Aquí yace. Uno quiere ser el mejor padre del mundo y lamentablemente si su hijo en el epitafio le pone, aquí yace el peor padre. Uno quiere ser recordado como el mejor pastor y dice, aquí yace el peor pastor. ¿Qué le pondrá la gente en su epitafio? ¿Qué quiere usted que esté escrito en su epitafio cuando el Señor lo llame al ministerio? ¿Quieren escribirlo? Y después le voy a dejar para la noche para que escriba su epitafio. Porque eso le va a ayudar a entender lo que usted tiene en su corazón, en el sentido de un destino.
en el sentido de un destino a la cual nosotros queremos llegar. ¿Cómo queremos que la gente nos recuerde? ¿Qué nos dirá en el epitafio? Es muy diferente lo que nosotros queremos que esté ahí, pero lo que la gente puede ponernos. Pero al menos el primer desafío es reconocer qué es lo que queremos que esté escrito ahí en el epitafio. Aquí yace el siervo de Dios que ha dedicado toda su vida en el servicio, con la compasión por la gente más necesitada. Aquí yace el gran evangelista que nunca dejó de recorrer a predicar el evangelio de las buenas nuevas a todos los rincones. Aquí yace el gran pastor que siempre luchó por la justicia social de los pobres. Aquí yace la mujer con un corazón de Cristo, que se caracterizó por su compasión hacia los pobres, hacia los niños. Podemos pensar de muchos personajes. ¿Cómo nos recordará la gente? Piensen en imágenes, en personajes. Pensemos en la Madre Teresa, Calcuta. Qué compasión, ¿no? En el corazón de una mujer tan pequeña. Del cuerpo es tan pequeña, pero del corazón, uy. ¿Qué es lo que hay en su corazón? Sentido del destino. Y por último, es el recorrido espiritual. Un recorrido espiritual. ¿Cómo ha sido nuestra vida? ¿Qué recorrido espiritual tenemos? Cosas que nos han pasado en nuestra vida. Malas y buenas. Digo malas y buenas porque de alguna manera Dios permitió que las cosas malas sucedieran con algún propósito. ¿Ha pensado usted que Dios quiere usar sus malas experiencias negativas en el ministerio? Uno de mis discípulos, al principio, cuando apenas abrimos el seminario, tenía un trasfondo de la prisión. En Estados Unidos, en Corea, cuando una persona va a la cárcel le dice que tiene una estrella allá. Y la cantidad de estrellas dice la cantidad de veces que estuvo en la cárcel. Él tuvo 7 estrellas. Tiene un tatú del cuello. La cara es el único parte limpio. Tiene tatú por todo el cuerpo. Cuando anda sin ropa superior, la gente le tiene miedo. Y es grandote. Uno de los dolores que él tenía es que una vez fue a una iglesia en pleno verano y tenía la manga bien corta. Ya habiendo terminado el seminario, y cuando él se sentó, se dio cuenta que alrededor de él no se quedó nadie.
¿Quién será? Hoy Dios lo usa de una manera increíble. En el ministerio de las cárceles, en el ministerio de restauración. Ha abierto puertas de capellanía en las cárceles. En México es muy difícil entrar a las cárceles como pastor en algunos lugares. Para los católicos sí hay lugar, pero y él dio apertura. A través de él, hoy en la ciudad que él estuvo, entran los pastores sin ningún tipo de problema a ministrar a la cárcel. Porque ha mostrado un cambio. Él empezó a dirigir ministerios de restauración. Hay cerca de 80 personas en restauración, lo que dirige él. No tenía estudios primarios. Decía, yo estaba tanto en la droga que mi cabeza no funciona. Pero el Señor derramó su gracia. Terminó el seminario con tercer mejor promedio, dejando atrás a los licenciados. Sentido del destino, el recorrido espiritual. Dios nos quiere usar aún a través de nuestras experiencias dolorosas. Les dije que la cárcel no fue un lugar de ministerio para mí, sino fue una escuela de entender el corazón de la gente. Me costó ministrar, porque me costó entender muy bien. Pero para las personas que estuvieron ahí, no le cuesta entender, porque ellos lo vivieron, porque ellos atravesaron. ¿Quién puede entenderle lo que hay en el corazón de una mujer que fue violada a fuerza? Un hombre que pueda entenderle, imposible. Imposible. Aún otras mujeres le va a costar entender. Personas que fueron abusados en lo que pueden entender las personas que fueron abusados. ¿Quiénes pueden comprender mejor que las personas que han tenido esas experiencias en su vida? Hablamos de recorrido espiritual porque es un recorrido que nosotros caminamos en nuestra vida. Dios usa todo. El ministerio, nuestro ministerio, fluye de nuestro ser. Fluye de nuestro ser. En un momento un pastor ya restaurado compartió su testimonio de haber vivido un proceso de adulterio.
Jamás él pensó que él iba a terminar de esa manera. Pero a través de su testimonio nos ha desafiado a muchos a pensar y repensar. Al menos que no caigamos así. Porque hay muy poca diferencia entre una y otra. A través de su testimonio me hizo ver lo que el Señor dice. Uno no adultera con el simple hecho de cometer un adulterio. Con simplemente de ver y soñar y pensar, ya está adulterando. Y siempre nosotros le ponemos el dedo al que cometió el adulterio y no hacia nosotros que no sé cuántas veces hubiésemos cometido adulterio por aquí. Muchas veces hablamos de personas y nos olvidamos de que nuestros chismes es peor pecado que muchas cosas. ¿Cómo nos usa Dios? Y la vida de aquel pastor que compartió el testimonio fue un desafío para muchos. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Sabe quién es usted? ¿O no lo sabe? ¿Sabe su carácter, su personalidad? ¿Sabe cuáles son sus valores? ¿Sabe sus dones, sus talentos, dones espirituales? La visión, el destino en la que el Señor ha puesto a usted en el ministerio, el llamado. ¿Sabe usted su recorrido? Son cosas que debemos tener en cuenta, porque nuestro ministerio va a fluir de ahí. Nuestro ministerio va a fluir de ahí. Si Dios transforma la vida de personas y cambia para poder usarlos. Pero sin embargo, Dios utiliza todas las cosas que hemos pasado en nuestra vida. Cada una de las cosas. Dios nos conoce desde antes de la fundación de la tierra. Dios nos conoce desde antes que fuéramos creados en el vientre de nuestra madre. Dios aún cuenta la cantidad de cabello que nosotros tenemos. Y muchas veces, todas las veces que me baño y me tomo la ducha, digo, ¿cómo será que cuenta todo esto? La cantidad que se me cae ya. Pero Dios aún conoce estos detalles. Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos éxito en nuestro ministerio. No en el sentido del éxito como el mundo habla, sino que Dios quiere que cada uno de nosotros podamos cumplir con el propósito en el cual fuimos creados. Tenemos un propósito. Y tenemos una misión para cumplir. ¿Quién soy yo? Va a determinar mi ministerio. Las cosas que me gusta hacer,
y las cosas en las que soy bueno, en las experiencias que he pasado, y en lo que puedo serle útil al Señor. Eso va a determinar el lugar de su ministerio. El llamado no está muy separado de lo que usted es. Siempre está vinculado. Dios no lo va a llamar a hacer algo que está fuera de los alcances. Así que es el desafío que tenemos. Uno de los desafíos principales es el legado que vamos a dejar. Volviendo al epitafio, ¿qué legado voy a dejar? ¿Qué legado voy a dejar? Hay un dicho coreano, el tigre deja su cuero y el hombre deja su nombre. ¿Qué legado va a dejar usted? El San Agustín, uno de los principios líderes de la iglesia primitiva, dijo: el inicio de la santidad es preguntarse a sí mismo cuál sería el legado que voy a dejar. El inicio de la santidad es preguntarse a sí mismo cuál sería el legado que voy a dejar. En otras palabras, ¿cómo quiero que me recuerden? ¿Cómo quiero que me recuerden? Hoy tenemos un problema porque muchas veces nos olvidamos de leer de muchas cosas de los padres de la iglesia primitiva. Y nunca leemos tampoco lo que hayan escrito algunos católicos. Pero nos olvidamos de que la única iglesia que existió por más de 1000 años fue la iglesia católica, sea buena o mala. Y a Dios no le tuvo otra opción que levantar a algunos dentro de aquella iglesia, sea buena o mala, para poder transformar en la edad más oscura de la iglesia, de la historia de la iglesia cristiana. Y hay muchas personas que han sido realmente. San Agustín es uno de ellos. Y lo que él dice es muy interesante, porque dice el inicio de la santidad. Cuando nosotros hablamos de santidad siempre pensamos en algo simplemente solo espiritual, ¿sí o no? Y él dice, el primer paso hacia la santidad es saber qué legado voy a dejar. Es para reflexionar. Otro punto muy importante es saber el tiempo. El tiempo. Muchas veces puede ser que no estemos en el lugar correcto, pero tampoco en el tiempo correcto. ¿Cuál es el tiempo de Dios? ¿Cuál es el tiempo de Dios? El doctor Clinton desarrolla
un proceso del desarrollo del liderazgo y dice que todos nosotros tenemos una línea del tiempo. ¿Qué es lo que nos habla la ciencia? Cada ser humano tiene diferentes etapas, ¿no?, en su vida. La infancia, niñez, adolescencia, juventud, ¿cómo le dicen? La etapa del adulto y luego la vejez. ¿Sí o no? Cuando una persona realmente empieza a hacer cosas, cumplir con cosas, cuando es niño, cuando es bebé, cuando es adolescente, ahí es donde están todos los problemas que tenemos, ¿no? Cuando estamos en vejez, no, en el tiempo del adulto. Del adulto. Igual en el proceso de nuestra vida espiritual, él dice que tenemos una línea de tiempo. Él dice, él da 6 procesos o 7 procesos. Quiero compartir con ustedes el proceso de 6 diferentes etapas. Dice, existe primero el tiempo de los fundamentos soberanos. Es el tiempo que Dios nos pone los talentos en nuestra vida y las partes de un fundamento soberano que Dios nos pone en nuestra vida. Parte de lo que somos, antes de que seamos llamados por Dios, podemos tener una vida. Como este alumno que fue mío, que pasó una vida trágica de droga, una vida de criminal, fue parte de un fundamento soberano. ¿Quién le puso eso? ¿Quién permitió? Lamentablemente, Dios. ¿Para qué? Yo creo que lo permitió para que él pueda ministrar y servir en la vida de otras personas así. Hay una etapa de fundamento soberano. Luego del fundamento soberano viene la etapa de un crecimiento interior. Es donde Dios, a través de la experiencia de conversión, Dios nos empieza a formar en nuestro ser interior. Dios empieza a tratar nuestro carácter, nuestra personalidad. Dios empieza a tratar con nuestra vida, nuestro ser interior. Nos trae sanidad, restauración, y es el crecimiento interior. Luego del crecimiento interior, lo que él dice es que nos viene el proceso de una madurez ministerial. Madurez ministerial es el tiempo que recibimos el llamado y empezamos a madurar ministerialmente. En esas 2 etapas es donde Dios nos empieza a formar, preparándonos para el cumplimiento del propósito de Dios. En la parte del crecimiento interior es donde experimentamos buscar la relación con Dios, tratamos de asemejar a Jesús, caminar junto al Señor. Pero también en ese tiempo de crecimiento interior, Dios nos pone 3 pruebas. Uno es de integridad, el segundo es de obediencia y el tercero es de la palabra. Es en ese tiempo que Dios nos va formando y nos va haciendo pasar diferentes pruebas para que podamos pasar al próximo nivel.
Tenemos suficiente integridad para poder cumplir. Tenemos suficiente fuerza de obediencia. Una vez me dice un pastor, 99% de obediencia no es obediencia. Obediencia implica 100% de obediencia. El chequeo de estar en su palabra. Muchas veces hoy decimos integridad es el aspecto fundacional para el liderazgo. El mundo habla de integridad. Y necesitamos tener más integridad. No puede ser que el mundo tenga mayor integridad que nosotros, ¿no? Obediencia se aprende primero y luego se practica para poder enseñarlo. No podemos enseñar a ser obedientes si nosotros no lo practicamos. Los dones de liderazgo envuelven primeramente los dones de palabra, la cual emerge durante el chequeo de palabra. ¿Cuánto conoce usted de la palabra? ¿Cuánto conoce usted de la palabra? ¿Saben qué? Recuerdo algunos que decían, hace 15 años, más o menos, hasta hace 10 años en algunos lugares, cuando uno iba a sacar la visa a Estados Unidos y le decía, yo soy pastor, no se le preguntaba nada más. Aquí está la visa, pastor. Y ese es el respeto que tenían los pastores. La integridad, todo el respeto. Hoy, los pastores son los primeros mentirosos al pasar por la embajada. ¿Va a volver usted? Sí. Sí. La vez pasada, un pastor amigo me dice, ¿sabe qué? En el consulado americano ahora tiene una lista de preguntas que se le hace a todos los pastores que aparezcan. Y lamentablemente son de sus conocimientos bíblicos. Imagínense, en el consulado americano tomándole el examen de Biblia a usted. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuánto tiene el Antiguo Testamento? El Nuevo. Fácil de memorizar. 3 por 9, 27. 39 y 27. 66. Ya le di un secreto fácil. ¿Quién escribió el Pentateuco? ¿Qué libros compone el Pentateuco? ¿Cuántos libros son los evangelios? ¿Quiénes escribieron los evangelios? ¿Quién es el que más libros escribió en la Biblia? Ay, 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 ay. Ya vamos al examen, No, y eso fue cierto. Uno de nuestros estudiantes se fue a la entrevista y le tomó un examen de Biblia.
¿Sabemos de esto nosotros? ¿Lo sabemos? ¿Cómo poder servirle al Señor sin conocer esto? No solamente por aquí, No solamente por aquí. Uno de los filósofos escribe, la razón es por qué no le creo en Jesús. Y ha leído esto mucho. Por aquí no pasa la cosa. ¿Cuánto sabe usted? Por aquí y por aquí. Decimos, esta es la palabra de Dios. ¿Sí o no? ¿Es o no lo es? Es. ¿Para quién? ¿Para lo de afuera? Primero, ¿para quién? Para mí. Leo yo todos los días la palabra de Dios, reflexiono en ella para que el Señor me dé pautas cómo vivir el día. ¿Tengo esa intimidad con Dios a través de su palabra? Uno de los problemas que nos enfatizamos tanto en lo espiritual que nos olvidamos de esto. ¿Y cuántos pastores hoy dicen barbaridades? ¡Barbaries! En una de las clases que yo enseño, Fundamentos Bíblicos de la Misión o Perspectivas Bíblicas de la Misión, parte del trabajo que tienen que hacer para la clase, y todos se mueren, es leer toda la Biblia. De Génesis a Apocalipsis, tapa a tapa. ¿Y cuánto tiempo les da? El semestre, 4 meses. Y tienen que hacer un resumen de cada libro. Menos mal que no están en mi clase. Lo que cursaron por el satélite se ahorraron de eso. Decimos, esto es nuestra regla de fe y práctica. ¿Sí o no? Lo decimos. Nadie se niega a eso, ¿no? Pero ¿cuánto leemos? Les compartí también. Empezamos a leer Génesis. La historia parece bien. Cuando empezamos con la genealogía, que el Señor me perdone. Levíticos, me trae dolor de cabeza. Las medidas que dicen ahí no lo puedo entender. Leyes, ¡ay, qué pesado! Nuestro Señor es Dios de gracia, no de leyes, así que ¡afuera Levíticos! Deuteronomio, y empezamos, llegamos al libro de Jueces. Ahí se entretiene un poco, ¿no? De la vida de todos los jueces. Ruth, Samuel, historia. A mí me encanta la historia. Así que aquí yo me los devoro. ¿A quiénes no le gusta la historia aquí? Yo conozco varios que no les gusta la historia. A ver,
¿A quiénes no les gusta leer historia, estudiar historia? Más o menos. Sean sinceros. Porque lo que no les gusta la historia aquí, ya está. ¿Para qué quiero la historia de Israel? Salmos, la poesía. A las mujeres sí les gusta la poesía, a los hombres no. Así que la poesía, los salmos, los pasamos de largo. Profecías. ¡Ay, qué difícil! Necesito un intérprete aquí. Porque no se le entiende nada. Afuera profecías. El Antiguo Testamento total no es lo importante es Jesús. Los evangelios. No, a mí me gusta Pablo, así que las epístolas paulinas. No, a mí me gustan las cosas del último día. Apocalipsis. Y ahí es donde sale todo confuso y ahí creamos 10, 20, 30 sectas. Es palabra de Dios, primero para mí. El problema que tenemos muchas veces como líderes, más como pastores, más como maestros, es que ya no leemos esto para nuestra vida diaria. Es un manual de enseñanza, un texto para enseñar. Yo estudio para poder enseñar. Es un manual de enseñanza, es un manual de predicación. El peligro mayor de todos nosotros como pastores, cuando encontramos algo, ya está para predicarle. Eso es lo que necesitan. Antes de pensar, eso es lo que necesito. Arrepiéntanse. El primer mensaje de arrepentimiento está diciendo el Señor, arrepentite de una vez. El primer arrepentimiento es hacia ti. Esto es primero. Ya nos fuimos un poquito más del tema. La prueba de palabra. Integridad, obediencia y palabra. Lo más importante en esa etapa de crecimiento interior es la vida devocional basada en una relación de intimidad con Dios. Es la parte imprescindible para el crecimiento. Madurez ministerial es el tiempo que empezamos a dar influencia y entrar al ministerio. Ahí descubrimos dones. Si ustedes descubrieron dones, está entrando en su madurez ministerial. Si usted está empezando a desarrollar los dones, está en madurez ministerial. Y esa etapa es como la adolescencia comparada en nuestra vida. Así que nos falta mucho, ¿no? Empezamos a desarrollarnos, se abren las oportunidades ministeriales, pero sin embargo no es el tiempo de verdadero ministerio, es tiempo de aprendizaje. Debemos tener en cuenta que todavía es el tiempo de aprendizaje. Y para mejor efectividad debemos aprender a obedecer. Porque es el tiempo de la obediencia. El enfoque debe estar en las relaciones y no en la tarea. Todo el enfoque en la relación y no en la tarea. Yo soy alumno todavía, es el tiempo. En ese tiempo, una de las cosas más importantes es la fidelidad. Mi fidelidad.
Es el tiempo de capacitarse, aprender. Ir al seminario, ir a los cursos, venir aquí a las clínicas de pastoral. Y es el tiempo de capacitación, formal o informal. Quiero cerrar esta hora con simplemente un desafío o una pequeña reflexión. Recuerde a los líderes pasados. Medite y reflexione en nuestros héroes bíblicos, en nuestros mentores. Piensa en Jesús. Él era igual y es igual en el pasado, presente y en el futuro. Y todo lo que hizo Jesús en aquel tiempo, Él lo va a volver a hacer para mí. Y eso es prácticamente lo que nos habla en Hebreos 13. Lo que Él hizo por ellos, lo hará por ti, para inspirar y desarrollar tu liderazgo.